Esta situación está generando debate y también presión política en Estados Unidos, pero hoy también queremos preguntarnos por el otro lado, ¿cómo padres están enviando solos a sus hijos a cruzar la frontera de manera irregular, sobre todo países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala? Vamos a hablar sobre este tema con el señor Leonel Dubón. Él es director ejecutivo de Refugio de la Niñez, una organización que se encarga de precisamente prestar protección a niños víctimas de diferentes casos. Leonel, gracias por estar con nosotros. Te saludo en Santa Cruz del Quiché. Sí, buenos días, Jennifer. Es un gusto estar para la audiencia de Café CNN, sobre todo abordando un tema tan complejo como es la movilidad humana y mucho más complejo cuando estamos hablando de niños y sobre todo de niños no acompañados. A ver, Leonel, ayúdanos a entender por qué a las personas que no conocemos la realidad de estas poblaciones nos queda difícil a veces entender cómo un padre toma esa decisión. Ayúdanos a comprender cómo un adulto toma la decisión de tener a su hijo y mandarlo solo, sin acompañamiento, a cruzar una frontera, además de manera irregular. Bueno, aún para nosotros quienes estamos en el terreno, quienes estamos en el día a día, a veces resulta poco comprensible, en el caso nuestro como padres, cómo podríamos desprendernos de nuestros hijos, sobre todo cuando encontramos niños de 4 años, de 5 años, de 6 años, que muchas veces los traficantes o los llamados coyotes los dejan abandonados en las rutas. El año anterior nos tocó atender a más de 3.500 niños guatemaltecos retornados de Estados Unidos, pero de igual manera hemos atendido más de 4.300 personas este año en diferentes circunstancias. Tenemos más de 383 solicitudes de asilo aquí en Guatemala y lo más complejo es precisamente los niños no acompañados. Solo en el mes de enero, en la caravana migrante, atendimos a 94 niños no acompañados que se brindaron medidas de protección. Nosotros consideramos que el nivel de desesperación de los padres por las condiciones que hay en los países es lo que está provocando esta separación familiar tan terrible. Y es terrible porque estamos conscientes que los riesgos que los niños corren al no estar acompañados de sus padres o de adultos son riesgos altísimos. Es como entrar a un túnel donde hay muchísimos peligros y no sabemos si se va a salir de ese túnel. El nivel de desesperación de los padres puede ser grande, pero tiene que ver con la ausencia de los estados y las pocas políticas de protección que tienen los mismos gobiernos. Leonel, usted habla de coyotes. Yo acá tengo una cifra que dice que el 45% de los menores que ingresaron no acompañados a Estados Unidos durante el año fiscal de 2019, el 45% eran guatemaltecos, la mayor cifra. ¿Cómo funciona este negocio en terreno? Usted que lo conoce, porque obviamente esto también se trata de un negocio de personas que trafican con personas ahí en la frontera. Sí, efectivamente, los mismos traficantes se encargan de promocionar, sobre todo ahora que hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos, había como muchas promociones en Guatemala de que iba a ser más fácil entrar a Estados Unidos. Esta estructura criminal de traficantes funciona como un empresario que pone a la venta su mejor producto y empieza a promocionarlo con ofertas o con cualquier facilidad de pago. Eso hace que muchas veces las familias sean engañadas y crean que el traficante es una buena persona y que va a proteger a sus niños y a sus niñas. Hemos tenido casos de niñas retornadas que los mismos coyotes las han violado en el trayecto por México. Hemos tenido casos de niñas que desaparecen y que los mismos traficantes las entregan a estructuras criminales en México de narcotráfico o a estructuras de trata de personas. Esto lamentablemente es un negocio terrible, aunque hay que reconocer que hay otros chicos, sobre todo adolescentes, que sí viajan solos, impulsados por la familia, bajo el argumento que hay otro familiar que los espera en Estados Unidos y que les va a dar una manita en buen chapín para poder integrarse con mayor facilidad. Sin embargo, sigue siendo un problema grande porque hay mucha desesperación por las condiciones o las pocas condiciones de desarrollo que hay en el país, que ha sido el factor más importante en los últimos meses y años. Impresionante y doloroso, y precisamente sobre ese tema, para finalizar, Leonel, estamos preguntando en redes sociales qué deberían hacer los países centroamericanos y también Estados Unidos para reducir este nivel de migración irregular, sobre todo de niños no acompañados que se exponen a tantos riesgos cruzando la frontera.
Bueno, en principio hay que reconocer que los niños son niños donde están y no de donde vienen. Eso es el eslogan que usa el ACNUR, con el cual yo me identifico muchísimo. Entonces, la principal responsabilidad de todos los países es protegerlos, perseguir a las estructuras criminales que trafican con niños, porque creemos nosotros que se está exponiendo doblemente, pero también tratar de identificar cuáles son los problemas estructurales de extrema pobreza que tienen algunas comunidades para poderlos apoyar, trabajar en la reducción de la corrupción que ha habido en nuestros países. Creo que un ejemplo muy claro es las cifras actuales de diferencia entre la población que está migrando de Honduras y El Salvador. De los 3.400 casos que te hablaba que hemos atendido en el último año de población migrante, el 90% son hondureños y te hablo de unos 250 salvadoreños. Eso quiere decir que el flujo migratorio de El Salvador ha disminuido significativamente y el hondureño y guatemalteco se ha incrementado significativamente. Bueno, son cifras también analizar causas estructurales que necesitan de muchísimo trabajo desde todos los sectores. Gracias, Leonel, por ayudarnos a entender esta realidad tan dura que viven los niños que migran hacia Estados Unidos. Feliz día para usted. Gracias, Jennifer. Gracias a la audiencia de CNN Café. Decenas de miles de migrantes realizan el peligroso viaje a la frontera sur de Estados Unidos. El dinero que traía me lo robaron. Muchos descubren que el llegar hasta aquí es solo el comienzo. Algunos migrantes describen Hay un montón, bastantes. Centros de procesamiento de inmigración atiborrados, sin instalaciones para ducharse. ¿Le dejaron ducharse? Y algunos dicen que durmieron debajo de un puente en la noche. Deben de estar un poco de piedritos ahí, arenita. Mientras esperan ser transportados a centros de procesamiento de inmigración. Una vez allí, los migrantes dicen que les dan 3 comidas por día. Esto mientras que CNN se entera que unos 4.200 migrantes no acompañados están bajo custodia de la patrulla fronteriza. Abogados hicieron denuncias este fin de semana sobre niños bajo condiciones abarrotadas e insalubres en este enorme centro de procesamiento de inmigración temporario en Donna, Texas, en donde niños no acompañados, muchos menores de 10 años, están siendo retenidos, algunos por 5 a 7 días, que es contra la ley estadounidense. Peter Che es un abogado que representa a miles de menores no acompañados que están bajo custodia federal y dice que la capacidad en el centro Donna es de 1,000 detenidos y ahora tiene unos 2,000. Es una situación insostenible de la que el gobierno debe encargarse de inmediato. El director de Seguridad Nacional ordenó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia que cree más refugios para niños no acompañados y a trasladarlos rápidamente fuera de la custodia de la patrulla fronteriza. El Departamento de Seguridad Nacional dice que funcionarios de la patrulla fronteriza hacen todo lo posible para cuidar de los niños no acompañados que están bajo su cuidado. En cuanto a las madres que ingresan con niños, muchas son liberadas por la patrulla fronteriza en esta estación de Omnibus en Brownsville. ¿Por qué vino aquí? Trabajos no hay. Varían las condiciones que dan los migrantes para hacer la caminata a Estados Unidos. Algunos, como Selvin Melgar. Sí, de adobe. Sí, de adobe. Dice que perdió todo en un huracán reciente en Honduras. Y Marisol Ramírez dice que la parte más dura de su camino fue cuando su hija tenía hambre y ella no tenía comida. Dice está aquí por la falta de empleos y la abundancia de violencia en su país natal. CNN ha hecho múltiples pedidos a la patrulla fronteriza y Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras para obtener acceso al centro Donna que ve detrás mío y otros centros de procesamiento como ese. Y ese acceso ha sido denegado. Hoy también preguntamos sobre esos migrantes que dicen que durmieron bajo un puente sobre la tierra de noche y no hemos tenido respuesta. Rosa Flores, CNN, Donna, Texas.